Perfecto, ahora sí. Decíamos que vamos a partir de una situación, de describir, ¿sí?, una situación, un contexto, dentro del cual va a surgir un problema de investigación, ¿sí? Dentro del cual va a surgir un problema de investigación. A ver, por caso, voy a tomar el primer grupo, tema de investigación, ¿sí? En este grupo están Luciana Andrada, Karen Lisset Ávila, María Alexia Palacio y Melina Portillo. Entonces, han propuesto como tema de investigación pacientes que padecen y o padecieron SARS-CoV-2 y el problema de investigación, incidencia de trastornos auditivos, ¿sí? Bien, entonces, si ese fuese el caso, ¿sí?, si ese fuese el tema y problema a desarrollar, cuando se... Profe, Sí, ¿podría repetir otra vez el tema porque se le cortó? Bueno, por lo menos a sí, mí creo que me anda mal internet. sí, sí, no hay problema. Decíamos que el tema propuesto, ¿sí?, el tema general, hace referencia a pacientes que padecen y o padecieron SARS-CoV-2, ¿sí? Y el problema de investigación es la incidencia de trastornos auditivos, ¿sí? Incidencia de trastornos auditivos. Entonces, en este caso, nosotros empezamos la redacción, digamos que esto va a formar parte de lo que es la introducción al trabajo, ¿sí? Todo esto va a formar parte de la introducción al trabajo. Y vamos a ir desarrollando entonces el contexto, ¿sí? Una situación contextual. Es decir, en este caso nosotros hablamos de pacientes que padecen y o padecieron SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a describir esta situación de COVID, ¿sí? Vamos a describir esta situación de COVID y la manera en que se ha presentado esta situación, ¿sí?, a nivel mundial, después lo podemos hacer a nivel de América Latina, ¿sí? ¿Cuál es la situación en América Latina? ¿Cuál es la situación en Argentina? Y específicamente después, ¿cuál es la situación en San Luis? ¿Sí? ¿Cuál es la situación en San Luis? En este caso hacemos una descripción de cuál es la situación y si encontramos datos, específicamente, bueno, cuál es la presentación de síntomas, ¿sí? ¿Cuál es la sintomatología con que se está presentando, por ejemplo? O algunas características asociadas ya a lo que va a ser su problema de investigación, ¿sí? Que es en este caso, habíamos dicho, el tema de incidencia de trastornos auditivos, ¿sí? Entonces, se hace una descripción muy general de cuáles son los síntomas y entre ellos se menciona, digamos, a la posibilidad, si es que hay estudios, del desarrollo de trastornos auditivos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, de la descripción de toda la situación general del SARS o COVID-19, y las formas que tiene de presentarse la sintomatología y específicamente, ¿sí?, de sintomatología de tipo auditiva, ¿sí?, es que ustedes desembocan entonces en el problema de investigación que va a tomar la forma de una pregunta, ¿sí? Que va a tomar la forma de una pregunta. Entonces, hay un desarrollo de la situación previa y esa situación nos lleva a nosotros en esta investigación a preguntarnos, ¿cuál es la incidencia de los trastornos auditivos, por ejemplo? ¿Trastornos auditivos era? ¿Cuál es la incidencia de los trastornos auditivos en pacientes que padecen o han padecido SARS-CoV-19, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, de esa manera, el problema, primero, queda configurado como una pregunta, según lo establecía Juni Urbano, ¿sí? Y también lo establecía Teresa Sirven, ¿sí? Queda configurado como una pregunta. Esa pregunta no viene descolgada, sino que se desprende de esa situación que ustedes describen anteriormente, ¿sí? Y después, conjuntamente, viene lo que es el momento de la justificación, ¿sí? El momento de la justificación del problema, que es responder, bueno, ¿para qué y por qué? ¿Sí? El por qué va a hacer referencia a, bueno, por qué es importante, ¿sí?, llevar adelante una investigación acerca de esta temática. Entonces ustedes pensarán en ese momento, bueno, ¿por qué es importante saber cuál es la incidencia de los trastornos auditivos en pacientes que han padecido o que padecen COVID-19? ¿Sí? Entonces,
en ese sentido, nosotros estamos justificando por qué es importante llevar adelante esta investigación, ¿sí? Estamos justificando por qué es importante llevar adelante esta investigación. Y por otra parte, el para qué también. El para qué también es parte de la justificación porque uno a partir de ello lo que intenta explicar es, bueno, ¿para qué pueden servir estos resultados? ¿Para qué puede servir que nosotros conozcamos cuál es la incidencia del COVID-19 en pacientes que han padecido la enfermedad y que han derivado, por ejemplo, en trastornos auditivos? ¿Sí? Entonces, de esa manera armamos todo ese bloque que después va a pasar a ser lo que se denomina la introducción, ¿sí? Donde se plantea entonces 4 elementos. El contexto, ¿sí? Contextualizar la situación desde lo más general hasta lo particular, del COVID, por ejemplo, a nivel mundial, hasta las presentaciones en San Luis, ¿sí? Eh, la pregunta problema de investigación y la justificación compuesta por el por qué y el para qué, ¿sí? ¿Por qué es importante investigar este tema? Es una justificación a nivel disciplinar, ¿sí? Y el para qué es una proyección que nosotros hacemos, es decir, a partir de los resultados obtenidos, esos resultados los vamos a utilizar para algo, ¿sí? Entonces, ¿para qué podrían ser útiles esos resultados? Para prevención, para intervención, ¿sí? Entonces, para formación profesional, por ejemplo, ¿sí? Para formación de profesionales de la fonoaudiología. Entonces, en ese sentido, armamos todo ese bloque completo que después va a pasar a llamarse lo que es la introducción, ¿sí? En muchos artículos científicos pueden encontrarlo como introducción. Ahí es donde se describe la situación problemática, el problema de investigación y la justificación, ¿sí? Y junto con eso, vamos a ir viendo también lo que vamos a dar hoy, que es que hace referencia al marco teórico, es decir, marco teórico y antecedentes. De antecedentes ya habíamos visto algo, ¿sí? Ya había subido algo Mauro, y se complementaría, digamos, con el marco teórico, que es la información que vamos a obtener acerca de la temática. ¿Y de dónde vamos a obtener esa información para describir, ¿sí? Para describirla. Bien, ¿queda más o menos claro eso? Sí, profe. Sí, Bien, profe. bien, Sí, profe. perfecto, perfecto. Recuerden que esto va a estar sujeto a supervisiones, ¿sí? Entonces no tengan miedo, y más de lo que decíamos siempre, vamos a llevar adelante una investigación de tipo cualitativa, entonces no tengan miedo de escribir, ¿sí? No tengan miedo de escribir, escriban, caractericen la situación, ¿sí? Defínanla lo más detalladamente posible, ¿sí? Lo más detalladamente posible. eh, y después eso va a estar sujeto a supervisión, ¿sí? Eso va a estar sujeto a supervisión que vamos a ir viendo con Mauro, vamos a ir tomando grupos y siguiendo, digamos, al trabajo de cada uno de los grupos, ¿sí? Bien, 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 bien. Bueno, decíamos que complementario a lo que es el problema de investigación, vamos a necesitar el marco teórico. Nosotros habíamos visto en la primera etapa del proceso de investigación, ¿sí? Que concluía con el marco teórico y el diseño arrancaba ya con el marco teórico, o sea, con el armado del marco teórico, ¿sí? En este caso también, fíjense que cuando hablamos de la justificación del tema, vamos a hablar también de los paradigmas, ¿sí? En este apartado del problema de investigación también se pueden mencionar los paradigmas. ¿Desde qué paradigma piensan ustedes que se puede llegar a abordar esta investigación? ¿Sí? ¿Desde qué paradigma se podría abordar esta investigación? ¿Cuáles son los intereses que ustedes tienen también a nivel personal muchas veces sobre esta temática? ¿Sí? Es decir, no solamente la justificación, el para qué sirve estudiar esto y por qué es importante estudiar esta investigación a nivel disciplinar, técnico, ¿sí? Sino también cuáles son los intereses del grupo, ¿sí? ¿Qué intereses hay del grupo en indagar esta temática? ¿Por qué les llama la atención? ¿Sí? ¿Por qué quieren investigar esto? Si vamos a alguno de los otros grupos, acá.
Acá, por ejemplo, Florencia Lanís, Laura Sosa Romero y Solange Villegas. El rol del fonoaudiólogo en pacientes con COVID-19. Esa es la temática en general, y dentro de esa temática va a haber que buscar la pregunta, problema, digamos, qué parte del rol del fonoaudiólogo les interesa específicamente en el tratamiento de pacientes con COVID-19. ¿Sí? ¿Qué aspectos son los que ustedes quisieran indagar? ¿Cuáles son los que les llama la atención? ¿Y por qué les llama la atención esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante, ¿sí?, esta temática, este problema de investigación para la disciplina, pero también porque es importante para ustedes, ¿sí? Porque es importante para ustedes. Y ahí los motivos son un poco más subjetivos. A veces uno puede decir, bueno, la importancia de esto radica en que nadie ha estado formado en el abordaje de pacientes con, digamos, que son, que padecen una enfermedad que se ha conformado como una epidemia, por ejemplo. ¿Tienen las herramientas? ¿No tienen las herramientas? ¿Sienten que tienen las herramientas o no? ¿O sienten que no las tienen? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones muchas veces también justifica la investigación. ¿Sí? Bien. Entonces, decíamos que complementario al. Sí, Profe, dime. le hago una consulta. Nosotros elegimos el mismo tema. ¿No hay drama con eso o sí? El grupo de Casado, Carnino, Lasagno, Gatica y Esterva. Bien. A ver, rol del fonoaudiólogo en pacientes con COVID-19 y Casado. Bien. El rol del fonoaudiólogo en pacientes con COVID-19. Bien. A ver. Ustedes toman como problema de investigación. En el contexto actual de pandemia, consideramos como estudiantes de la carrera licenciatura en fonoaudiología y futuros profesionales de la salud que aún no se tiene reconocimiento acerca del trabajo asistencial y profesional fonoaudiológico hacia pacientes con COVID-19 en la unidad de terapia intensiva. Por este motivo, consideramos relevante poder determinar la importancia del mismo. Bien, 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 bien. No, en ese sentido no habría problemas, ¿sí? No habría problemas. Vamos a ver igualmente, a medida que se vaya determinando más el tema, a medida que se vaya concretando y precisando más el tema, por ahí pueden haber disyuntivas, ¿sí? Pueden haber disyuntivas y un grupo ir por un camino y el otro grupo ir por un camino similar, dentro de la misma temática, ¿sí? Con un camino similar. Por ejemplo, no Profe, sé, ¿sí? sí, ¿Sí? nosotros nos referíamos más que nada a los pacientes que son intubados, a esos pacientes más Ujú. críticos y Sí, que pueden tener algunas dificultades o alteraciones en la voz, en la deglución. Más que nada bien. íbamos por ese lado. Bien, 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 perfecto. Bueno, ahí es donde se pueden empezar, digamos, a ver cómo orienta cada uno de los grupos. No sé, otro grupo puede trabajarlo con las terapéuticas aplicadas, por ejemplo, en función de los conocimientos que hayan desarrollado. Es decir, mientras que un grupo puede trabajar con las características que tienen estos pacientes y las funciones que cumple el fonoaudiólogo, ¿sí? Otro grupo puede dedicarse, por ejemplo, a, bueno, cuáles son las terapéuticas que están aplicando actualmente para este tipo de pacientes al haber un desconocimiento de la patología, digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si se aplican terapéuticas tradicionales o si se están creando nuevas intervenciones, ¿sí? Valentina, vos ibas a decir algo. Sí, profe, que nosotros lo habíamos pensado por el mismo lado encima, porque básicamente del lado de la fonoestomatología Ujú. es donde se tratan a los pacientes que tienen problemas de glutorios y bueno, y como Bien, esto, por eso, bien, exacto, exacto, exacto. Bien, 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 bueno, no importa, no importa, no hay problema, ¿sí? Pero no pueden tener contacto los dos grupos. No, ah, no, en eso no, a ver, no habría inconveniente en este sentido, ¿sí? Igualmente, ya les digo, a medida que vayamos avanzando con el planteo del problema, cada grupo va a hacer su propio planteo del problema y muchas veces, aunque parece que el tema es igual y que van a llegar a lo mismo, muchas veces nos encontramos con que hay caminos distintos, disyuntivas, y un grupo va por el camino A y otro grupo termina yendo por el camino B. Terminan haciendo trabajos que son distintos, pero muchas veces complementarios, ¿sí? Muchas veces son complementarios. Otra opción es charlar entre los dos grupos, ¿sí? Entre los dos grupos y decir, bueno, mira, dentro de estos temas,
¿qué temas van a tomar ustedes? ¿Qué temas vamos a tomar nosotros? Y repartirse los temas, ¿sí? Entonces, uno toma problemas de deglución y otro toma problemas de, no sé, lenguaje, por ejemplo, ¿sí? Entonces, van investigando temáticas diferentes, pero que son complementarias, y ambas hacen al rol del fonoaudiólogo o fonoaudióloga en la intervención con pacientes con COVID, ¿sí? Eso también puede ser una solución para que no lleguen al mismo trabajo. Entonces, su marco teórico va a ser distinto, porque mientras que uno profundice en problemas de deglución, ¿sí? Y caracterice los problemas de deglución, otro va a caracterizar otro tipo de problemas diferentes, ¿sí? Entonces, eso también puede ser una posibilidad para que no se, para evitar que se repita el trabajo. Esa es una posibilidad. No sé si les parece. Sí, profe, nosotros lo vamos a encarar por el lado de la deducción. Ujú. Bueno, eso no habría problema, digamos, lo charlan ahí entre los dos grupos y ven qué temas, con qué temas se queda cada uno de los grupos. Yo digo solamente para que, digamos, para evitar esto de que los dos grupos hagan el mismo tema. Pero ya les digo, con las supervisiones esos temas se van abriendo muchas veces y terminan haciendo temáticas que no son exactamente iguales, ¿sí? Pero bueno, eso lo pueden charlar entre los grupos y de esa manera ya desde el inicio un grupo toma un determinado tipo de pacientes o de sintomatología y el otro grupo toma otro tipo de sintomatologías o de pacientes, ¿sí? Profe, en el caso de que decidamos cambiar el tema, ¿se Sí, puede o ya está? no, sí se puede cambiar el tema, se puede cambiar el tema, ¿sí? Se puede cambiar el tema, eso no es problema. Pero, a ver, si el tema que han elegido hasta el momento es del gusto del grupo, ¿sí? No debiera ser un problema, un inconveniente el tema de desarrollarlo. En eso no vamos a hacer demasiado problema, ¿sí? Creo que vamos a como terminar haciendo casi lo mismo porque hasta el día de hoy no hay mucha información sobre eso, Bien, entonces no se puede desplayar. Para mí, no bien, sé. bien. Bueno, pero si uno toma problemas de deglución y el otro grupo, ¿qué problemas podría tomar, por ejemplo? Profe, ¿Sí? Sí. nosotros también la habíamos pensado por ese lado de la deglución. Ujú. Bien, bien. Bueno, si no, la otra, ya les digo, es que los dos grupos hagan el trabajo como lo venían planificando, ¿sí? Si total, a ver, acá la cuestión no es que nosotros vamos a comparar un grupo contra otro, ¿sí? Nosotros hacemos el seguimiento de cada grupo y su trabajo, ¿sí? Entonces, no es que va a haber una comparación, una contrastación de grupos en relación al tema, ¿sí? Eh, También puede ser enfocándose en la voz. Sí. Sí, por eso yo les preguntaba recién. Pueden, digamos, tienen distintas áreas, pueden estar afectadas, ¿sí? Distintas áreas pueden estar afectadas, entonces que un grupo tome una área determinada y otro grupo tome otra diferente. Entonces, a partir de ello, la información, el marco teórico, por ejemplo, ya ahí va a diferir. Los instrumentos de recolección de información van a diferir, porque mientras que alguien tiene que evaluar la voz o el otro grupo tiene que evaluar deglución, entonces la manera de evaluar voz y deglución obviamente va a ser a partir de instrumentos diferentes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya les digo, para mí estaría bueno por ahí eh, que cada grupo tome un tema distinto. Y si no se llega a un acuerdo o si lo que sea, ¿sí? Sí, sí, Profe, ¿y podría decir los temas de los otros grupos como para no tomar lo sí, mismo, no sí, agarrar el sí, mismo sí, sí. tema? Sí, ahora pasamos. A ver, ahora les digo. Tenemos pacientes que padecen y o padecieron SARS-CoV-19, cuyo problema de investigación es incidencia de trastornos auditivos. Tenemos otro que es comunicación en niños con hipoacusia congénita.
Rol del fonoaudiólogo en pacientes con COVID-19. Acá tenemos un grupo que no ha planteado todavía tema, ¿sí? Después, el tema del rol del fonoaudiólogo en pacientes con COVID-19, y me parece que ese es el último. Sí, esos son los temas hasta el momento. ¿Sí? Esos son los temas planteados hasta el momento. Fuera de eso, bueno, ojo, no necesariamente, si bien el COVID-19 es la situación emergente en este momento, ¿sí? No necesariamente tiene que estar ligado, sí o sí, a la presentación de COVID-19, ¿sí? Pueden ser pacientes que aún no padeciendo COVID sean interesantes de investigar en función de la presentación o no de algún tipo de patología, por ejemplo, ¿sí? O incluso, a ver, tenemos un problema en nuestras universidades que no son patologizantes, pero están muy centradas en la patología, ¿sí? Están muy centradas en la patología. Y pasa en muchas universidades, en muchas carreras relacionadas a la salud. Las tesis muchas veces tienen que ver principalmente con patologías, ¿sí? Y muchas veces también se nos escapan de la mano temas que hacen al desarrollo de la persona, es decir, las personas están bien, ¿sí? No presentan una situación patológica y se evalúan intervenciones que hacen a un mejor desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, técnicas de intervención vocal para personas que participan en un coro, ¿sí? Entonces, de esa manera, las personas que participan en un coro no tienen una patología vocal, ¿sí? Pero, en ese sentido, se pueden evaluar a veces técnicas de intervención para poder mejorar las capacidades que tengan, ¿sí? Entonces, apuntamos también a la salud. Tienen nuestros correos, pero no mandamos el tema porque aún lo estábamos hablando. No hay ningún problema, Cecilia, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nada, los temas pueden ir por el lado de la patología, pero también pueden ir por el lado de la salud, ¿sí? La promoción de la salud, el bienestar. Entonces ahí se abren también unos cuantos temas más, ¿sí? Recordemos que en este año lo que vamos a hacer es un diseño de investigación, no podemos salir a tomar, a levantar datos, ¿sí? No podemos salir a levantar datos, entonces, nada, las posibilidades son muchísimas, ¿sí? Ya les digo, no necesariamente tiene que ser en presentaciones en pacientes con COVID, más allá de que sea la situación emergente, ¿sí? Y que sea en este momento el foco de atención de muchos problemas de investigación, pero bueno, no hay, fíjense que hay un grupo, el segundo grupo, habla de comunicación en niños con hipoacusia congénita, ¿sí? Carrasco, Ojeda, Romero, Ricard, Río. Están hablando de comunicación en niños con hipoacusia congénita. Entonces, han salido de lo que es COVID, ¿sí? Y se trata una problemática que hace a la disciplina y que también reviste mucha relevancia, ¿sí? Pero bueno, en ese sentido, si hay algún grupo que llegue a cambiar de tema, que llegue a modificar la temática, ¿sí? Pedimos por ahí que nos avisen, que nos vayan avisando. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir sabiendo, digamos, y orientando la supervisión, ¿sí? Orientando la supervisión. En eso no habría inconvenientes. Bien, ¿queda más o menos? Esta es una, a ver, esto está bueno y no está bueno, ¿sí? Ahí te doy la palabra, Laura. Está bueno y no está bueno. Está bueno en el sentido en que ustedes tienen la libertad para elegir el tema, ¿sí? Pero a su vez también la libertad para elegir el tema implica ponerse de acuerdo, implica charlarlo, que sea del gusto de todos. Entonces, también es una decisión que pesa sobre ustedes, ¿sí? Sí, Laura, vos ibas a decir algo. No, profe, iba a decir que sí, que entendimos. Bien. Bien. Bueno, entonces, entramos, digamos, dentro de, dentro de la etapa reflexiva, ¿sí? Dentro de la etapa reflexiva,
teníamos una parte que era el diseño, y ese diseño empezaba, ¿sí? Ese diseño empezaba con la cuestión del marco teórico, ¿sí? El establecimiento de un marco teórico. El tema es, bueno, ¿qué es un marco teórico y en qué consiste, para qué sirve, ¿sí? ¿Qué es un marco teórico, en qué consiste, para qué sirve, para qué se usa, qué utilidad tiene, ¿sí? Entonces, el marco teórico, ¿sí? Como la ciencia es una búsqueda permanente de conocimiento válido, cada nueva investigación debe fundamentarse en el conocimiento ya existente, ¿sí? Es decir, en conocimientos anteriores. No basamos una investigación o nunca hacemos una investigación desde cero, con todo desconocido, ¿sí? Con todo desconocido. Fíjense que recién hablábamos y decíamos, bueno, las terapéuticas que se están utilizando actualmente en pacientes con COVID son las mismas que ya veníamos trayendo, ¿sí? Son las mismas que ya veníamos trayendo desde antes, me decía una de ustedes. Entonces, quiere decir que ya tenemos conocimiento acerca del accionar de esas técnicas. Lo que hacemos muchas veces es evaluar si con este tipo de pacientes son eficaces o no son eficaces, si son igualmente eficaces que con otro tipo de pacientes o si su eficacia disminuye o aumenta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero siempre nos basamos en conocimientos anteriores, en conocimientos ya existentes, ¿sí? Y eso nos permite también asumir una posición frente a un problema de investigación y frente a la ciencia en general, ¿sí? Así es que, como no podemos despegarnos de estos conocimientos anteriores, toda investigación se realiza dentro de un marco de referencia o marco teórico o un conocimiento previo, ¿sí? Hay que ubicar esta investigación entonces dentro de una teoría, un enfoque, una escuela, ¿sí? Es decir, ¿desde dónde nosotros vamos a llevar adelante esta investigación? Basándonos en qué autores, en qué posiciones, desde qué teorías, ¿sí? Desde qué enfoques, ¿sí? Desde qué, lo mismo que decíamos hace un rato, desde qué paradigmas también, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo centrarse en un paradigma sociocrítico, donde vamos a apuntar a una intervención, ¿sí? Y a un, digamos, a salir de la ignorancia e ingresar al conocimiento, ¿sí? Dialogando con la gente, a un paradigma post-positivista donde vamos a evaluar, no sé, en este caso, por ejemplo, la incidencia de casos de X patología en la población, ¿sí? Entonces, en ese sentido, toda investigación se basa en conocimientos previos, tiene una base de conocimientos previos. No hay ninguna investigación que sea íntegramente desde cero, desde la nada misma, ¿sí? Inclusive, nada, el surgimiento de teorías muy innovadoras, ¿sí? Y totalmente diferentes a las teorías que hay actualmente, se basan muchas veces en críticas a las teorías anteriores, ¿sí? Y en base a esas críticas a teorías anteriores es que producen modificaciones, ¿sí? Es que se producen modificaciones. Entonces, si nosotros vamos a hablar de, no sé, de la concepción de los niños con una hipoacusia congénita, ¿sí? Bueno, tendremos que hacer en algún momento un desarrollo histórico dentro del marco teórico de, bueno, cómo se ha concebido la hipoacusia y cómo se concibe actualmente, ¿sí? Cómo se ha concebido históricamente la hipoacusia y actualmente cómo se considera a la hipoacusia, ¿sí? Entonces, vamos a pasar por teorías anteriores, que la caracterizaban de una manera diferente a lo que se entiende en la actualidad por hipoacusia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, repasamos conocimientos anteriores y muchas veces nos apoyamos en esos conocimientos anteriores. Es más, la misma caracterización de la hipoacusia en la actualidad es un conocimiento que nosotros necesitamos, ¿sí? Que el segundo grupo va a necesitar para poder hacer las afirmaciones que haga en su investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que partir de una concepción de hipoacusia, de entender, bueno, la hipoacusia como con estas características, ¿sí? Entonces, a partir de ello es que se puede llevar adelante la investigación. Si no tuviésemos absolutamente ningún conocimiento previo, diríamos que la hipoacusia no podemos caracterizarla de ninguna manera. Si no la podemos caracterizar de ninguna manera, entonces, ¿cómo la podríamos evaluar? ¿Cómo podríamos saber que un paciente es hipoacúsico o no? ¿Sí? Entonces, eso
eso se basa en los conocimientos previos desarrollados anteriormente, ¿sí? En este caso a nivel teórico, ¿sí? ¿En qué consiste la hipoacusia? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se presenta? ¿Qué tipos de hipoacusia existen? ¿Sí? ¿Qué tipos de hipoacusia existen? Bien. El marco teórico entonces comprende la ubicación del problema en una determinada situación histórico-social, ¿sí? En una determinada situación histórico-social. En este sentido, quiere decir que tiene un tiempo determinado, ¿sí? Y un contexto social, regional determinado. Y a su vez, ese problema, ¿sí? Ese problema se relaciona con otros fenómenos, ¿sí? Se relaciona con otros fenómenos, hay resultados que se quieren alcanzar en relación a esa problemática, por ejemplo, si se está investigando actualmente, ¿sí? Si se está investigando actualmente, hay objetivos de conocimiento sobre ese problema. Por ejemplo, lo que decíamos recién. Bueno, se está trabajando desde la fonoaudiología en pacientes con COVID-19, se está trabajando con las herramientas clásicas, digamos, o tradicionales, porque se conoce poco acerca de la enfermedad. Bueno, bárbaro, pero eso significa también que seguramente se están desarrollando desde la fonoaudiología, ¿sí? Investigaciones para ver qué técnicas o qué intervenciones pueden llegar a ser más efectivas, o qué modificaciones en las intervenciones, o por qué las intervenciones tradicionales son más o menos efectivas en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, eso lo describimos también dentro de lo que es el marco teórico, ¿sí? El marco teórico es la fundamentación teórica dentro de la cual se va a enmarcar la investigación, que es un poquito lo que decíamos recién. El marco teórico es la teoría, la perspectiva, las escuelas que nosotros vamos a tomar para abordar el problema de investigación, ¿sí? En muchos casos se exponen distintas teorías acerca de una misma situación problemática, pero uno se pronuncia por una de ellas, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, para abordar tal problemática se ha postulado, entre otras, la teoría A, la teoría B y la teoría C. En esta investigación nos vamos a posicionar desde los postulados de la teoría C, ¿sí? Que indican que la hipoacusia consiste en esto, que el tratamiento tradicionalmente ha sido que la sintomatología se presenta de esta manera, que se distinguen, los tipos de hipoacusia se distinguen en tales, ¿sí? Entonces, de esa manera uno da cuenta de que cuando habla de hipoacusia en su investigación está hablando desde la teoría C, no desde la A ni desde la B. Entonces, las críticas que reciba su trabajo, si fuera una tesis, por ejemplo, tienen que ser críticas que provengan desde posicionarse en la teoría C, ¿sí? Uno no puede criticar diciendo, no, pero vos tomaste la teoría C y en realidad tendrías que haber tomado la B. ¿Por qué? Y porque yo conozco la B. No, no es válido. ¿De qué manera podría ser válida una crítica así si la teoría C ya está en desuso? ¿Sí? Si la teoría C ha sido ampliamente demostrada que no es válida, ¿sí? De alguna manera, ahí sí a uno le pueden decir, mirá, vos estás tomando una teoría que es del año 1800 y en realidad esa teoría ya no va más. Ahora, como posibilidad tenés estas otras dos teorías. Entonces, tu posicionamiento debiera ser desde aquí, ¿sí? Entonces, pero uno siempre dentro del marco teórico lo que hace es posicionarse, ¿sí? Teóricamente desde algún lugar, ¿sí? El marco teórico entonces es una presentación de las principales escuelas, enfoques o teorías existentes sobre el tema, objeto de estudio, en que se muestre el nivel de conocimiento en ese campo, los debates que se están llevando adelante, los resultados, los instrumentos utilizados y además los aspectos relevantes sobre el tema de interés, ¿sí? Muchas veces para poder conocer estos debates, los principales debates y los resultados y los instrumentos que se utilizan, uno echa mano a bibliografía, ¿sí? Bibliografía lo más actualizada posible, los congresos, ¿de qué se habla en los últimos congresos acerca de esta temática? ¿Sí? ¿De qué se ha hablado en los congresos acerca de los pacientes con COVID-19, por ejemplo? ¿Presentan alguna distinción respecto a pacientes que no padecían COVID-19 en la atención fonoaudiológica, por ejemplo? ¿Tienen algún tipo de característica diferencial? ¿Ha aparecido algún otro síntoma? ¿Han aparecido los mismos síntomas con mayor intensidad, con menor intensidad? ¿Sí? Eso surge por ahí a partir de información de congresos o de publicaciones, digamos, actualizadas en este caso, es decir, dentro del 2020.
El marco teórico no es un resumen de las teorías que se han escrito sobre el tema objeto de la investigación, ¿sí? No es un resumen de todas las teorías que se han escrito, sino una revisión de lo que está investigándose o se ha investigado, ¿sí? Y una revisión, ¿sí? Una revisión implica una revisión más de tipo crítica, ¿sí? Una revisión crítica, cosa que no se da en un resumen. Cuando uno resume teorías, saca los aspectos principales de cada una, ¿sí? Acá se puede dar inclusive una crítica, ¿sí? A las teorías, y por esa misma crítica es que uno a veces se posiciona desde un lugar o desde otro, ¿sí? Entonces, si a ustedes les convence más una teoría que otra por la articulación que tiene, porque les parece que es más coherente que las otras dos teorías propuestas, entonces eso es también un ejercicio crítico y no es simplemente un resumen de teorías, ¿sí? Esta fundamentación teórica va a soportar el desarrollo del estudio y la discusión de los resultados de nuestro trabajo, ¿sí? Bien, esto también tiene que ver un poquito, el tema de la discusión de los resultados, tiene que ver un poquito no solo con el marco teórico, sino con los antecedentes de investigación que están muy en contacto con el marco teórico. Cuando nosotros hacemos una fundamentación teórica, nos posicionamos desde una teoría determinada, nuestros resultados de investigación los vamos a analizar desde la óptica de esa teoría que nosotros tomamos, ¿sí? Desde la óptica de esa teoría que nosotros tomamos. Entonces, por ejemplo, eh, si vamos a hablar del autismo, ¿sí? Si vamos a hablar del autismo y nuestro marco teórico es el psicoanálisis, no podemos establecer las conclusiones desde las teorías cognitivas, por ejemplo, o viceversa, ¿sí? Si nuestro marco teórico son las teorías cognitivas, no podemos concluir desde una conceptualización psicoanalítica acerca de estos pacientes con autismo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque justamente el marco teórico cumple la función de, es esto que dice, soportar el desarrollo del estudio, ¿sí? Soportar el desarrollo del estudio, es decir, nos va a permitir a nosotros obtener conclusiones a partir de la información que obtengamos. Esa información, cuando nosotros salimos a campo y buscamos información, ya sea en forma de entrevistas o de observaciones, participantes, no participantes, eso después lo tenemos que interpretar de alguna manera. ¿Y desde dónde lo vamos a interpretar? Y desde donde nosotros nos posicionamos teóricamente, ¿sí? Entonces, ya les digo, no se puede poner un marco teórico, no sé, por decir una situación cognitivo para evaluar el autismo y después en las conclusiones hablar desde el psicoanálisis, ¿sí? No hay coherencia, digamos, ahí. Es decir, ¿qué papel cumple entonces el marco teórico? Ninguno, rellenar, ¿sí? O las conclusiones, o el papel del marco teórico es pertinente, pero las conclusiones están mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están basadas en esas teorías en que nosotros nos posicionamos, ¿sí? Para el marco teórico hay que leer de preferencia documentos y libros especializados que muestren los resultados de las últimas investigaciones realizadas sobre el tema, ¿sí? Esto no quiere decir que no puede entrar como parte del marco teórico un documento que tenga ya mucho tiempo. ¿Por qué? A ver, y acá hay varias cuestiones. En primer lugar, porque hay conceptos que han quedado sentados, digamos, a partir de una teoría, y como la teoría es muy buena, ¿sí? No, ese concepto no se ha modificado. Ese concepto no se ha modificado. Entonces, en ese sentido, si el concepto no se ha modificado y el concepto data de 1980, bueno, tendremos que citar al autor que escribió el concepto o describió el concepto en 1980. Salvo que querramos, no sé, citar a un autor del 2015 que retoma a ese autor de 1980 y repite su concepto, ¿sí? Pero generalmente para evaluar cuáles son eh, los problemas que se están planteando actualmente, los resultados, las perspectivas que se están llevando adelante, lo mejor, ¿sí? Es, en este caso, bibliografía lo más actualizada posible, ¿sí? Por eso habla de las últimas investigaciones realizadas sobre el tema. Eh, bien, ¿vamos hasta ahí? Vuelvo acá para ver si hay preguntas. ¿Queda más o menos claro hasta ahí la función del marco teórico?
Sí, profe. Sí, profe. Bien, 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 bien. Bien. Entonces, volviendo acá. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Para Tamayo y Tamayo, en el año 2002, el marco teórico sirve de base para poder describir, ¿sí?, o enunciar el problema, muchas veces. Entonces, ¿por qué? Porque nos da los conceptos y las caracterizaciones que nosotros necesitamos para explayarnos en ese problema de investigación, ¿sí? Nosotros planteamos un problema de investigación y decimos, por ejemplo, uno de los grupos había planteado el rol del psicólogo. ¿A dónde estaba? Me perdí, acá. El rol del psicólogo, ¿sí?, en el abordaje de pacientes con COVID-19, ¿sí? Entonces, uno diría, bueno, el rol del psicólogo, perdón, el rol del fonoaudiólogo. ¿A qué nos referimos con el rol del fonoaudiólogo? ¿Qué aspectos concentra el rol del fonoaudiólogo? ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del rol del fonoaudiólogo? ¿Qué aspectos se van a tener en cuenta? ¿Sí? ¿Qué elementos se van a valorar? ¿Qué elementos se van a profundizar? ¿Sí? O en el caso del grupo anterior, comunicación en niños con hipoacusia congénita. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunicación? ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunicación? Hipoacusia congénita puede llegar a ser un término más preciso, ¿sí?, y que está definido por cierto grupo de autores. Entonces, hipoacusia congénita, hipoacusia en primer lugar, la tendremos que describir, y después en los tipos, la hipoacusia congénita y en qué consiste. Pero la comunicación es un término mucho más amplio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes aborden la comunicación, ¿qué aspectos de la comunicación van a tomar en estos niños con hipoacusia congénita? Todos, ¿sí? Algunos de ellos, ¿cuáles? ¿Sí? ¿Y en qué consisten esos aspectos que ustedes vayan a tomar de la comunicación? ¿Sí? Entonces, de esa manera, el marco teórico nos va a servir para poder describir aquellos elementos del problema de investigación, ¿sí? Aquellos elementos del problema de investigación que sean, digamos, de pertinencia para esta investigación que ustedes están llevando adelante, ¿sí? El marco teórico también sirve para cuestionar y para conducir a una reformulación e incluso a un cambio en el problema de investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede proponer un problema de investigación y cuando busca marco teórico, ¿sí?, el marco teórico nos indica que el problema que nosotros estamos planteando no es un problema de investigación como tal, ¿sí?, que ya puede que hayan respuestas teóricas incluso para esta problemática, ¿sí? Si yo les dijese, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el abordaje terapéutico más efectivo en, no sé, niños con hipoacusia congénita, como decíamos recién, ¿sí? Si yo me pongo a buscar en la bibliografía voy a encontrar la respuesta. Van a haber investigaciones que me van a decir, estas intervenciones son útiles, estas intervenciones son menos útiles y estas intervenciones no sirven, ¿sí? Ya se probaron y no se produjo ningún cambio, ¿sí? Entonces, si mi problema de investigación, por ejemplo, ya tiene una respuesta en la bibliografía, ¿sí?, eso quiere decir que mi problema no es un problema de investigación, era simplemente un problema de desconocimiento, ¿sí? Ahora, muchas veces puede pasar también que al leer investigaciones sobre el tema o teoría acerca de la problemática, ¿sí?, yo me dé cuenta que el problema lo estoy orientando mal y que en realidad el problema lo tengo que reformular o conducir por otro lado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también me ayuda el marco teórico a timonear el problema de investigación, ¿sí?, para que quede formulado de la manera más clara y factible posible, ¿sí? E incluso me puede llevar a un cambio del problema de investigación, ¿sí? A un cambio del problema de investigación cuando yo veo que, bueno, como decíamos recién, ya existe una respuesta dentro de la bibliografía, entonces, nada, mi problema de investigación tengo que modificarlo. Esto ya está estudiado, esto ya se ha visto, ¿sí? Por otra parte, el marco teórico también ayuda a precisar y organizar los elementos contenidos en la descripción del problema,
¿sí? Cuando hablamos de este contexto del problema de investigación que yo les decía recién, tienen que plantear un contexto, ¿sí? El marco teórico me puede ayudar a ir organizando estos elementos que yo voy a presentar en el contexto de la situación, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de el grupo que mencionábamos recién, que trabajaba con hipoacusia congénita, ¿sí? Con hipoacusia congénita, y hablaba de comunicación en niños con hipoacusia congénita, bueno, yo puedo hacer la presentación, ¿sí? Esta contextualización del problema de investigación, hablando un poco acerca de la comunicación y la importancia de la comunicación, qué importancia tiene la comunicación en los niños, ¿sí? Y qué pasa con la comunicación en los niños que tienen hipoacusia, ¿sí? Profe, Sí, yo soy integrante de ese grupo y no planteamos sí, la problemática, no hay problema, no hay problema, eso lo vamos pero a ir, lo que habíamos sí, pensado era investigar sobre niños que son intervenidos tempranamente con prótesis auditivas y aquellos niños bien, que son intervenidos más tarde, que son como menos las bien, probabilidades que tienen de adquirir el lenguaje. perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí tienen por una parte una comparación, ¿sí? Van a tener que hablar Sí. entonces de la intervención, ¿sí? Van a tener que hablar entonces en algún momento de la intervención, del tipo de intervención que se lleva adelante, ¿sí? Comunicación en niños con hipoacusia congénita, con intervención temprana y tardía, por ejemplo, ¿sí? Si ese fuese el caso. Eh, entonces, ahí ustedes van a tener que primero contextualizar, ¿sí? Contextualizar. Dijimos, bueno, ¿cuál es la importancia de la comunicación en general? ¿Cuál es la importancia de la comunicación en los niños? ¿Sí? ¿Qué pasa con la problemática de la hipoacusia en los niños y la comunicación? Y a partir de ello, las posibles intervenciones que hay, ¿sí? Es decir, rescatar que hay intervenciones posibles para la hipoacusia y a partir de ello es que nosotros nos preguntamos cuáles son los efectos que tiene las intervenciones tempranas y tardías en la comunicación en niños con hipoacusia congénita, por ejemplo, ¿sí? O qué características presentan, ¿sí? ¿Qué características presentan las manifestaciones comunicativas en niños con hipoacusia congénita cuando han sido intervenidos temprana o tardíamente, ¿sí? Sí, profe. Bien, entonces llevaríamos un análisis cualitativo, obviamente, por esas vías, ¿sí? Por esas Claro, vías. tendríamos que modificar el tema, agregarlo de atención temprana y Claro, tardía, la intervención temprana y tardía. exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, pero bueno, eso lo van haciendo dentro del contexto de investigación hasta decantar en la pregunta específica, ¿sí? Hasta decantar en la pregunta problema. Pero vienen bien con el tema planteado, ¿sí? Vienen muy bien con el tema planteado. Entonces, tendrían que agregarle estos aspectos. Si ustedes van a centrarse en las diferencias en la intervención, ¿sí? O sea, en los efectos, las consecuencias o las diferencias que puedan haber en las intervenciones temprana y tardía, por ejemplo, ¿sí? Eso también debiera agregarse. Y digamos, en este caso, por ejemplo, como esto es una práctica de investigación, acá se puede proponer como entidades o participantes, ¿sí? A varios niños, pero también podría ser una comparación entre dos casos, ¿sí? Simplemente tomar el caso de una intervención que se ha llevado adelante de manera tardía y otra que se ha llevado adelante de manera temprana, ¿sí? Y a partir de ello y de las distintas evaluaciones sacar conclusiones más de tipo cualitativas, ¿sí? No solamente basándose en test, por ejemplo, ¿sí? Sino que eso se complementa con entrevistas que hablen, digamos, de las dificultades y los avances que han tenido estos niños a partir de las intervenciones y a partir de ahí establecer también comparaciones acerca de, bueno, cómo afectan estas intervenciones en su vida, cómo ellos mismos interpretan, ¿sí? Los efectos de estas intervenciones. Claro, sí, lo habíamos planteado por ese lado, como hacer una Ujú. comparación entre los dos casos.
Exactamente, exactamente. Pero recuerden eso, que en todos los casos vamos a darle una orientación más cualitativa, entonces está bien, se pueden tomar test y compararse, por ejemplo, no sé, audiometría, por ejemplo, una audiometría contra otra, pero no solamente eso, sino que en este caso, digamos, se puede plantear la posibilidad de entrevistar a los niños, entrevistar a los padres, para ver estos altibajos que han ido teniendo, digamos, a lo largo de su vida, antes y después de las intervenciones, ¿sí? Y a partir de eso, llevar adelante las comparaciones, ¿sí? ¿En qué coinciden los dos casos? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué se pueden estar diferenciando esos dos casos? ¿Sí? Hipótesis o no se llaman hipótesis en cualitativa, se llaman, no, ya me voy a acordar, ya me voy a acordar, pero digamos, lo que se plantea como hipótesis, el análogo a una hipótesis en el análisis cualitativo, ¿sí? ¿Por qué podría estar produciéndose esas diferencias? ¿A qué puede deberse esas diferencias? ¿Solamente a la intervención o temprano o tardía, o a otros elementos también, a otros factores? ¿Qué otras cuestiones pueden estar afectando? Cuando uno hace una descripción, si uno compara, por ejemplo, dos casos, los dos casos tienen que estar muy detalladamente descritos, ¿sí? Muy detalladamente descritos. ¿Por qué? Porque en esas descripciones muchas veces está la clave de esas diferencias que podemos llegar a encontrar, o contradicciones, ¿sí? En muchos casos vamos a encontrar que cuando hacemos el análisis de la información, ¿sí? Nos encontramos con contradicciones, ¿sí? Con contradicciones. Los padres te dicen que el niño puede hacer o tiene determinadas habilidades y capacidades, y cuando uno habla con el niño se encuentra con que esas habilidades y capacidades no están presentes, o al revés, ¿sí? Los padres piensan que no ha logrado determinadas habilidades, ¿sí? Que no tiene el logro de ciertas habilidades, y cuando uno juega con el niño, por ejemplo, te das cuenta que sí las tiene, ¿sí? Entonces, eso es información a veces contradictoria, y esas contradicciones también se analizan dentro de del abordaje cualitativo, ¿sí? Es más, son de muchísima importancia, son de mucha importancia, ¿sí? Pero bueno, esto hace, digamos, esto muchas veces sale de lo que son los marcos teóricos, va un poco más allá, porque justamente lo que nosotros hacemos es trabajar con información local, específica, ¿sí? Que es propia de la subjetividad de los participantes, ¿sí? Entonces, esta subjetividad no puede ser muchas veces contenida en un marco teórico que abarque todas las situaciones posibles, como en el pospositivismo, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, y no desesperarse, ¿sí? Si acá me dijo blanco y al final de la entrevista me di cuenta que era negro, bueno, hay que retomar esa contradicción y ver de qué se trata, ¿sí? Darle un sentido, tratar de integrarla a todo el discurso que nos viene dando la persona, o a su vida misma, ¿sí? Bien. Bien. Delimita el área de investigación, ¿sí? El marco teórico también delimita el área de investigación, es decir, nos ayuda a concretar un poco hasta dónde vamos a llegar, con qué profundidad vamos a establecer esta investigación, hasta dónde queremos conocer, ¿sí? Y por ende esto ya nos va dando también algunas pautas de lo que va a venir más adelante, que son el planteamiento de los objetivos, ¿sí? Hasta dónde van a llegar nuestros objetivos. Bueno, también está en contacto con el problema de investigación y con el marco teórico conceptual que utilicemos. Sugiere guías de investigación, es decir, con el marco teórico pueden verse nuevas alternativas de enfoques para tratar el problema. ¿Por qué? Porque nosotros ya fíjense en el caso de ustedes todavía no han planteado lo que es el marco teórico, pero sí han planteado lo que es el problema de investigación. A medida que ustedes vayan leyendo y buscando información en este marco teórico, para sus marcos teóricos, van a ir viendo que hay investigaciones que tal vez lo abordan la misma temática, pero desde otra perspectiva, ¿sí? Desde otra perspectiva, desde otras teorías, y ustedes dicen, claro, sería mejor tal vez sí evaluarlo a la problemática, pero desde la perspectiva que lo hicieron estos otros autores, ¿sí? Entonces, uno va siendo guiado también por el marco teórico cuando las opciones se presentan como mejores, ¿sí? El marco teórico también compendia conocimientos en el área que se va a investigar. ¿Por qué? Porque el marco teórico es
una recopilación, ¿sí? Una recopilación integrada de información acerca de una temática. Por eso dice que compendia conocimientos en el área que se va a investigar. Y sirve como base este marco teórico para formular hipótesis, manejar variables y esbozar teorías sobre técnicas y procedimientos en el estudio que va a realizarse. Es decir, muchas veces esas hipótesis quedan sueltas a partir de otras investigaciones anteriores. Los dos ciclos de investigación, tanto cualitativos como cuantitativos, ¿sí? Son abiertos. Es decir, cuando uno termina una investigación, muchas veces le quedan preguntas, y esas preguntas uno las vuelca en el apartado de las conclusiones o en la discusión diciendo, bueno, o en las sugerencias. Para futuras investigaciones sería bueno también ver cuál es el papel de tal factor o de tal característica en este grupo, ¿sí? Entonces, de esa manera, uno tiene una punta de un hilo para agarrar y continuar esa investigación agregándole variables, por ejemplo, o probando nuevas hipótesis, ¿sí? Probando nuevas hipótesis o nuevas, desde otras teorías, analizarlo desde otras teorías, ¿sí? Bien. ¿Cómo elaboramos el marco teórico? No hay una guía específica para poder armar un marco teórico, ¿sí? Pero lo que se recomienda siempre es comenzar por revisar libros, revistas, documentos especializados sobre el tema, ¿sí? Y para ello, muchas veces recurrir a la asesoría de expertos en el tema, quienes van a orientar la consecución de la bibliografía más adecuada. ¿De qué manera? Por ejemplo, en este caso decíamos que algunos grupos, ¿sí? Algunos grupos van a trabajar con la incidencia de trastornos auditivos en pacientes con COVID, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que no conocen nada acerca de trastornos auditivos o que no conocen en profundidad, ¿sí? Y dicen, bueno, pero ¿de dónde sacamos información o bibliografía acerca de trastornos auditivos? Mira, el cuatrimestre pasado tuvimos una materia con la profesora Tal, que nos dio un apartado, una unidad sobre trastornos auditivos. Vamos, consultamos con ella o le mandamos mail, le preguntamos y vemos a ver qué bibliografía nos recomienda, ¿sí? Entonces, en ese caso, uno para ir armando su marco teórico muchas veces puede acudir a profesionales, a expertos en la temática, ¿sí? A expertos en la temática para poder saber de dónde sacar información y que esa información sea válida, sea actualizada, ¿sí? Generalmente un experto no lo va a mandar a revisar un blog, por ejemplo, ¿sí? Bien. Entonces, y decíamos también, bueno, además libros, revistas, ¿sí? Revisar libros, revisar revistas y documentos especializados. A partir de esta revisión bibliográfica, lo que tenemos que lograr nosotros es tener un conocimiento amplio y detallado de cómo está el tema de investigación, mostrando las investigaciones que se han adelantado y que están adelantándose, cuáles son los objetivos que han planteado, cuáles son las hipótesis que han guiado estas investigaciones, ¿sí? Y a qué conclusiones han llegado. Es decir, nosotros tenemos un conocimiento amplio del tema. Piensen que ustedes están haciendo su tesis de investigación, ¿sí? Su tesis de licenciatura. Dicen muchos autores que ustedes tienen que lograr conocer de la temática más que lo que conoce el jurado, ¿sí? Más que lo que conoce el jurado. Entonces, por lo menos en cuestiones de marco teórico, tienen que tener una buena lectura de en qué estado se encuentra la temática, ¿sí? Para poder a partir de ahí desarrollar la investigación y poder seleccionar, ¿sí? Críticamente desde qué teoría se van a posicionar, ¿sí? A ver, hay ciertos condicionantes para el marco teórico, ¿sí? Hay ciertos condicionantes para el marco teórico, no sé si está acá, pero básicamente, por ejemplo, uno está influido por la formación que uno ha tenido, ¿sí? En la carrera de fonoaudiología de la Universidad Nacional de San Luis, ¿sí? La formación viene por parte de docentes que a su vez han sido formados en ciertas escuelas o teorías, ¿sí? Y que no necesariamente consisten en todas las escuelas o teorías posibles, ¿sí? Fíjense, para pensar nomás, a nosotros nos pasó con Mauro dentro de la carrera de psicología. Uno piensa que el mundo se acaba entre los psicoanalistas y los cognitivos, ¿sí?
Y después, en realidad apenas uno ingresa a la universidad en psicología general, uno se entera que hay más de 400 líneas, ¿sí? Sí, más de 400 líneas, si no me equivoco, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué posibilidades tengo de marcos teóricos? Infinitas posibilidades, ¿sí? Pero bueno, es un condicionante aquella formación que uno ha recibido, porque uno se limita, digamos, a esos marcos teóricos, ¿sí? Y eso uno lo tiene que tener en cuenta también, que uno se basa en ciertas teorías para poder llevar adelante su investigación, pero no son la teoría. Hay muchas, puede haber muchas, ¿sí? Lo que pasa es que uno elige y uno tiene que elegir fundamentada y argumentadamente por qué se para en una teoría determinada, ¿sí? Por otra parte, otra cuestión importante también es que acá decimos que hay que revisar libros, revistas y documentos especializados que aborden el tema. Esto también puede incluir actas de congresos, participar en congresos, en seminarios, en, digamos, toda reunión científica. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda muchas veces a saber en qué estado se encuentra una temática determinada, ¿sí? Un seminario, por ejemplo, va a abordar el tema de una manera bastante actualizada, ¿sí? Porque digamos, es una reunión en vivo que se lleva. Entonces no nos pueden tirar datos del 87, por ejemplo. Los datos con los que trabajen en ese seminario posiblemente van a estar bastante actualizados. Por otra parte, las revistas científicas, ¿sí? Las revistas científicas tienen una característica de que muchas de ellas son semestrales o a lo sumo anuales, ¿sí? Son semestrales, anuales, trimestrales, con lo cual las investigaciones que se están publicando tienen como máximo muchas veces 6 meses o hasta un año de antigüedad, ¿sí? Frente a lo que son los manuales, por ejemplo. Los contenidos que hay en los manuales, si bien son contenidos mayormente teóricos, ¿sí? Hay muchos manuales que presentan resultados o que se apoyan en resultados de investigaciones, pero para poder llevar adelante un manual se requieren muchas veces 3, 4, 5 años, con lo cual esos datos ya tienen unos 5 años de antigüedad y no serían del todo actualizados, ¿sí? Nos sirven mucho los manuales para recurrir a información teórica, ¿sí? Pero para saber en qué estado se encuentra el estudio de un tema, es decir, los antecedentes, para constituir los antecedentes de investigación, lo mejor sigue siendo lo más actualizado. Revistas, documentos, actas de congresos, actas de, ¿sí? Videos de seminarios, por ahí ahora que todo es virtual, encontramos muchos videos de seminarios, de charlas, ¿sí? Bien. Bien. ¿Cómo se construye el marco teórico? El marco teórico se construye integrando ideas y resultados de distintos documentos revisados, ¿sí? Las ideas están apuntando en este caso más a lo teórico, ¿sí? Y los resultados de los distintos documentos revisados apuntan más a lo que son los antecedentes de investigación, ¿sí? Que ya les digo, Mauro creo que había subido ya un archivo sobre el tema de antecedentes de investigación. Entonces, pero se dan conjuntamente, uno da el estado de la teoría acerca del tema y de los resultados que se han encontrado, ¿sí? Entonces, lo ideal es ir integrando estos dos aspectos, En algunas investigaciones los pueden encontrar como elementos separados, marco teórico por un lado, y da toda la teoría y lo que se sabe sobre el tema, frente a otro apartado que es los antecedentes de investigación, que son los resultados de investigaciones y programas de intervención que hayan sobre la temática, ¿sí? Pero bueno, esta integración de ideas tiene que tener un criterio metodológico, ¿sí? Porque va según los temas o aspectos tratados en esa bibliografía y tienen que tener esta integración de ideas y resultados, tienen que tener obviamente una relación con el objeto de estudio y en particular con el problema de investigación y los objetivos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos sacar marcos teóricos que son por sí mismos y por separadamente, lo que es todo el proceso de investigación, muy buenos, pero que en realidad cuando nosotros lo metemos dentro de nuestro proceso de investigación, una partecita del marco teórico habla o hace referencia a nuestro problema de investigación y el resto habla sobre el tema, pero no llega a conectarse con nuestro problema de investigación. Es decir, cuando los temas de investigación son muy amplios,
¿sí? Nuestro marco teórico tiene que remitirse a la conexión con el problema de investigación y con los objetivos de investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque información vamos a tener un montón, muchísima información sobre ciertos temas, ¿sí? Pero ¿toda la información que hay sobre ese tema es relevante para que forme parte de nuestro marco teórico? No, muchas veces tenemos que seleccionar y decir, bueno, esto sí lo vamos a tomar porque está conectado con nuestro problema de investigación y esto, si bien es importante para la temática, no tiene relación con el tema de investigación. Entonces, lo dejamos de lado, ¿sí? Por último, se enmarca nuestra investigación dentro de este marco teórico, ya sea desde la adopción de un enfoque, ¿sí?, de los identificados en la revisión bibliográfica, desde un modelo, desde una técnica de recolección de información que va a guiar el desarrollo del estudio. Es decir, este marco teórico nos va a abrir puertas, ¿sí?, para ver qué enfoques hay acerca de la temática y poder posicionarnos en uno de ellos, ¿sí?, si es que no lo tenemos ya previsto de antemano muchas veces, qué modelos o qué técnicas de recolección de información son las que nos convienen, ¿sí? Que siempre, ya les digo, siempre tienen que estar en contacto las técnicas de recolección con el problema de investigación y con los objetivos, ¿sí? Con el problema de investigación y con los objetivos. Y eso va a guiar, digamos, el desarrollo del estudio. Bueno, no dije nada nuevo ahí. Para llevar adelante un plan de tesis, por ejemplo, no es necesario contar con un marco teórico detallado y extenso, ¿sí? Pero sí se requiere tener un marco teórico básico, donde se presenten las ideas y los aspectos que son claves, que son relevantes para el, digamos, que en el momento, ¿sí?, hay sobre este tema de investigación. Es decir, el marco teórico que uno presenta en el plan de tesis es mínimo, pero tiene que ser muy contundente, ¿sí? Tiene que apuntar a las ideas y los elementos más relevantes, ¿sí? Después, una vez que el plan de tesis está aprobado, sí, ahí engordamos el marco teórico, pero siempre con ideas relevantes, ¿sí? Siempre con ideas relevantes a la luz de ¿qué? Del problema de investigación que nosotros estamos presentando, ¿sí? Porque muchas veces, si a uno le toca actuar como jurado, se encuentra con que el problema de investigación, la contextualización de la situación y el problema de investigación se resumen en 2 párrafos, ¿sí? El marco teórico tiene como 50 hojas, ¿sí? Pero después cuando uno evalúa los resultados, por ejemplo, ya en la tesis terminada, cuando uno evalúa los resultados de esas 50 hojas de marco teórico, ¿sí?, se utilizaron solamente, no sé, 3 páginas, solamente 3 páginas para poder sacar las conclusiones. El resto, 47 páginas de marco teórico, nada, 5 servían para caracterizar el problema, o 7 servían para caracterizar el problema, y las otras 40 eran de relleno, ¿sí? Entonces, una pregunta que muchas veces surge es, bueno, entonces, ¿qué extensión tiene que tener el marco teórico? ¿Sí? Que eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero básicamente, desde la perspectiva que tomamos nosotros, el marco teórico tiene que ser relevante, no tiene que ser largo, ¿sí? Es muy errada la idea de que un marco teórico gigante hace a una mejor tesis, ¿sí? Si ese marco teórico tiene una función el marco teórico tiene una función dentro del proceso de investigación, y es ayudarnos a sacar conclusiones, ayudarnos a posicionar en una teoría, ayudarnos a ver cuáles son los resultados que hay hasta el momento sobre una temática, cuáles son las posiciones, las posturas, las distintas escuelas, ¿sí? Pero no significa que toda información, ¿sí?, sobre la temática tenga que ir a parar al marco teórico, ¿sí? Bien. Bueno, acá lo que aclaramos es que el marco teórico se corresponde con esta información sobre el tema, o con este contexto, ¿sí?, con una parte de este contexto solicitado en el práctico del planteo del problema de investigación, y que, bueno, para el informe final de investigación, la tesis, sí, ahí es indispensable contar con un marco teórico que sea sólido, donde se muestre en detalle el estado de conocimiento sobre el tema y la relevancia del mismo en el área de conocimiento, ¿sí? Que sea sólido también significa que este marco teórico tenga que ser coherente, ¿sí? Fluido, de cierta manera. Nosotros en el marco teórico vamos a abordar distintos temas,
y tenemos que pasar fluidamente de un tema a otro, ¿sí? No podemos, por ejemplo, no podemos decir, ¿dónde estoy? Acá. Acá. Si vamos a armar un marco teórico acerca de pacientes que padecen y o padecieron SARS, COVID-19 y su incidencia en los trastornos auditivos, no podemos simplemente definir, bueno, ¿qué es el COVID? El COVID consiste en, definimos todo lo que es COVID. Punto aparte. Trastornos auditivos. Los trastornos auditivos, y uno dice, bueno, pero ¿y cómo llegamos de COVID a trastornos auditivos? ¿Cómo lo anclamos una cosa a la otra? Y tendríamos que terminar, por lo menos tendríamos que terminar los últimos párrafos de la descripción del COVID con los distintos tipos de síntomas que se han registrado. Entre ellos se han registrado síntomas a nivel auditivo, ¿sí? O síntomas tales como trastornos auditivos. Entendemos por trastornos auditivos, entonces ahí le vamos dando una unión a ese marco teórico y lo vamos haciendo más fluido. Pasamos de un tema y lo conectamos con otro tema del cual seguimos hablando en el marco teórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, por ejemplo, no sé, tomo el caso de comunicación en niños con hipoacusia congénita, ¿sí? Comunicación. La comunicación consiste en, describimos la comunicación. Niños. Punto aparte, niños. Los niños son considerados por la Organización Mundial de la Salud como aquellas personas que tienen entre tantos y tantos años. Punto aparte. Hipoacusia. La hipoacusia se entiende como, y uno dice, bueno, pero ¿y cuál es la conexión entre comunicación con niños, con hipoacusia y con congénito? ¿Sí? ¿Cuál es la comunicación? No está fluido, digamos, el marco teórico en ese sentido. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es que en el marco teórico los temas se vayan enganchando y de un tema tenemos que enganchar o derivar el tema siguiente para poder caracterizarlo, ¿sí? Digamos, eso le da más vuelo al marco teórico y que esa coherencia, ese anclaje entre un tema y otro, ¿sí? Da cuenta muchas veces de que ustedes han leído la temática y saben cómo están relacionadas las distintas partes del problema de investigación. Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, profe, vamos bien. Bien. Es una excusa para tomar café en realidad. No. Pero si tienen preguntas, vayan haciéndolas, ¿sí? Igualmente, este Power del marco teórico ya está subido al aula virtual, ¿sí? Así que ya lo tienen disponible ahí. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa cuando la información no es suficiente o es muy poca para realizar el marco teórico? Por ejemplo, en nuestro grupo nos encontramos con esto, encontramos muy pocas cosas que hacían referencia a la temática que nosotras queríamos abordar. Bien. Melina, ¿vos estabas con qué tema? A ver. Porchillo acá. Pacientes que padecen o padecieron COVID-19 y la incidencia de trastornos auditivos. En ese sentido, no se van a quedar sin información. ¿Por qué? Porque en el marco teórico ustedes describen, ¿sí?, en qué consiste el COVID-19, ¿sí? El COVID-19, vuelvo porque escuché silencio de repente y digo, se me cortó. El COVID-19, ¿sí?, en qué consiste, cuáles son los síntomas que presenta, por ejemplo, a nivel de marco teórico, cuáles son los síntomas que presenta y van a hacer foco en aquellos síntomas que sean de interés para la disciplina, ¿sí?, en este caso para la fonoaudiología. Y dentro de esa sintomatología, ¿sí?, si ustedes están planteando el tema es porque han escuchado en algún momento que hay algún tipo de incidencia o posible incidencia en los trastornos auditivos, ¿no? Claro, pero no es algo que está seguro, digamos que recién se está empezando a estudiar y hay muy pocos estudios respecto a eso. Perfecto, entonces esos muy pocos estudios ustedes los van a retomar y aunque sea los van a presentar. Hay muchos estudios que no tienen aún las conclusiones, ¿sí? Hay muchos estudios que tal vez no tengan las conclusiones o los resultados de la investigación, pero ustedes los presentan igualmente dentro del marco teórico diciendo, bueno, desde Suecia se están llevando adelante estudios para determinar el efecto del COVID-19 en la intensidad con que se presenta tal tipo de patología, por ejemplo, ¿sí?
Y si bien aún no se ha llegado a resultados concluyentes, la hipótesis es que la presencia de COVID intensifica la sintomatología, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos pocos estudios que se están llevando a cabo, por más que no tengan resultados, ustedes los retoman y los ponen como parte de los antecedentes de investigación, ¿sí? Si hay información teórica acerca de la relación entre COVID y trastornos auditivos, también la toman desde esos autores y la ubican o la posicionan dentro de su marco teórico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando la problemática es totalmente nueva, es más fácil o es más probable, digamos, conseguir, ¿sí?, o que estén en curso, más que marco teórico en términos de una teoría que establezca una vinculación entre el COVID y los trastornos auditivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el marco teórico se consolida a partir de una serie de investigaciones. Cuando se investiga una temática, ¿sí?, y se encuentra un cierto resultado, otra investigación encuentra los mismos resultados, una tercera investigación accede a los mismos resultados, ahí se va reforzando eso como una teoría, ¿sí?, hasta que en un momento dado se configura como tal, ¿sí? Pero en un principio, cuando la temática es totalmente nueva, lo que podemos llegar a encontrar es más antecedentes de investigación que teoría, ¿sí?, que marco teórico. Entonces, pero bueno, a partir de estos estudios, de estos pocos estudios que vos me decís que se están llevando a cabo, esos estudios se retoman y forman parte del marco teórico y antecedentes, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes dicen, bueno, estos son los conocimientos que hay disponibles hasta el momento, ¿sí? Ya sea, ya te digo, a nivel teórico, y si no hay a nivel teórico, bueno, ¿qué es lo que se está desarrollando hasta el momento? ¿Cuáles son las hipótesis que se están tratando de probar? ¿Sí? ¿O cuáles son los objetivos con los que se llevan adelante estas investigaciones si no hay hipótesis? ¿Sí? Sí, gracias. Bien, no pierdan de vista estas, si hay pocas investigaciones, no las pierdan de vista. Si las ven por internet, entren, descárguenlas en lo posible, si están en PDF, descárguenlas y vayan haciéndose una carpeta con investigaciones posibles para marco teórico o material para marco teórico, o si no lo dejan en favoritos o en marcadores para poder tener acceso, digamos, no perderlo, ¿sí? Bien. En la elaboración del marco teórico, es necesario también elaborar las citas bibliográficas y las notas de pie de página, así como las referencias bibliográficas que se van a incluir en los apartados más avanzados del informe de investigación. En nuestro caso, la propuesta es trabajar con las normas APA, de las cuales en ese drive que les dejamos ahí van a encontrar un pequeño resumen, ¿sí? Las APA séptima edición. ¿Qué es esto? Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a tomar el concepto de hipoacusia congénita, ¿sí? Si van a trabajar con hipoacusia congénita, van a tener que definir en algún momento qué se entiende por hipoacusia, por ejemplo, ¿sí? Y como hay varios autores y más de un autor puede definirlo con más o menos características, ¿sí?, ustedes se van a centrar en una teoría determinada que define la hipoacusia de una manera determinada y por ende desde un autor determinado. Ese autor, cuando ustedes definen la hipoacusia, debe ser citado, ¿sí? Debe ser citado. Ahí van a encontrar, en ese drive, van a encontrar las normas de citación. La citación es la que se da en el texto. Cuando ustedes están escribiendo el marco teórico, en el mismo marco teórico dicen, bueno, entenderemos en esta investigación a la hipoacusia como tal cosa. Definen la hipoacusia y al final, entre paréntesis, va, por ejemplo, no sé, Gómez 2002, que definió la hipoacusia de esa manera, ¿sí? Entonces, si la cita de ustedes no es textual, ustedes han elaborado ese concepto, pero han mantenido los elementos básicos de ese concepto, van a citar a Gómez 2002, es decir, autor y año, ¿sí? Si ustedes toman la definición de Gómez del 2002 tal cual la dijo él, es decir, una cita textual, lo que les va a decir las normas APA es, tienen que citar el autor, Gómez, el año, 2002, y la página 174, por ejemplo, de un libro o de una publicación, donde definió la hipoacusia exactamente con esas palabras, ¿sí?
lo mismo que cómo poner las notas al pie de página. Bueno, eso está también contenido dentro de las normas APA. ¿Cuándo va una nota al pie de página? ¿Y de qué manera se listan las notas a pie de página? Y por otra parte, cuando uno va haciendo el marco teórico, lo que tiene, cuando nombra el autor y el año, es una cita. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero profundizar sobre lo que dijo Gómez en el 2002 acerca de la hipoacusia? Entonces me voy a la bibliografía, que es uno de los últimos apartados de la investigación, y ahí en la bibliografía yo lo que hago es explayar la información de la cita. Y es lo que se llama las referencias bibliográficas. La cita es cortita en el texto, la referencia es larga, ¿sí?, más abarcativa, con más información en la bibliografía, ¿sí? Y ahí me va a decir Gómez, R, si fuese Roberto o Roberta, 2002, página, no, me va a decir el nombre del libro, ¿sí?, el capítulo, si es un capítulo de libro, si es una publicación de una revista, me va a dar el título de la publicación, cómo entendemos la hipoacusia en la actualidad, por ejemplo, revista de fonoaudiología de España, volumen tanto, número tanto, y si ustedes lo sacaron de internet, ¿sí?, si ustedes esa información la sacaron de internet, las normas APA les van a decir que tienen que colocar recuperado de www.revista de fonoaudiología de España, /archivos, /1140, todo lo que hay en la barra de tareas, eso va citando, digamos, referenciando a la publicación, ¿sí? Esto que ustedes se van a encontrar acá en el Drive es un resumen de lo que son las normas APA. En realidad las normas APA reglan, digamos, todos los elementos de una publicación científica, hasta, nada, he visto casos donde, cómo citar un Twitter, cómo citar un tweet, por ejemplo, ¿sí? Que uno dirá, bueno, pero yo desde la fonoaudiología no lo voy a usar. Bueno, pero los comunicadores sociales tal vez sí, o los periodistas tal vez sí, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera pueden citar un tweet? ¿De qué manera se puede citar una banda sonora de una película? Entonces, bueno, la idea es, con este resumen que ustedes se van a encontrar acá, no van a encontrar ese tipo de aspectos, sino lo más básico, cómo citar cuando es una revista científica, cuando es un manual, cuando es un autor, cuando son 3 autores, cuando son 5 autores o más, ¿sí? Y les va a dar indicaciones acerca de las citas y de las referencias bibliográficas, ¿sí? De las citas y de las referencias bibliográficas. Bueno, ¿por qué debemos citar según la APA? ¿Sí? ¿Por qué es necesario citar según normas APA o según algún otro tipo de normas? ¿Sí? Las APA no son las únicas, existen las normas, son formas, son estilos de citación. Existen las normas APA, las normas Vancouver, las normas Chicago, las normas ISO, y cada una tiene o constituye un estilo diferente de citar. Muchas veces se dan en función de la disciplina, ¿sí? Se dan en función de la disciplina, pero la necesidad de citar según algún tipo de normativas es porque de esa forma actuamos de manera honesta en nuestra investigación, que es la honestidad intelectual, dando cuenta de que, como decíamos al principio del tema del marco teórico, nos apoyamos en conceptos e ideas de otros autores para hacer nuestra elaboración, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de hipoacusia congénita, la hipoacusia congénita no es un término no es un concepto que lo creamos nosotros en nuestra investigación, sino que lo tomamos de otro autor que lo ha creado anteriormente. Entonces, merece ese autor ser destacado en nuestra investigación y ser citado, ser reconocido como el que creó el concepto, ¿sí? Entonces, para avanzar en nuestra investigación necesitamos lo que se dice apoyarnos sobre hombros de gigantes, decía Newton en el 76. Después leí que en realidad no lo dijo Newton y que Newton se lo había robado a otro autor, lo cual no es honesto intelectualmente, pero básicamente nos apoyamos sobre hombros de gigantes. Quiere decir que nuestros desarrollos teóricos lo hacemos a partir de tomar conceptos, ideas o teorías que han sido establecidos por otros antes para que nosotros lo tengamos como cimiento, como base de nuestro propio trabajo, ¿sí? Bien. En ese sentido, volvemos a repetir, nuestra investigación no es una creación nuestra propia desde cero. El marco teórico, por ejemplo, está basado en conceptos de otros autores que necesitamos tomar para darnos a entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque son conceptos ya muchas veces que están consolidados,
¿sí? Que están consolidados y están reconocidos por las comunidades científicas, por la comunidad científica. Preguntas frecuentes dentro de lo que es el marco teórico. ¿Qué extensión, acá es lo que nos preguntábamos más temprano, qué extensión debe tener el marco teórico entonces? La suficiente para dar cuenta claramente del tema, que esté relacionado al problema de investigación, pero sin incluir aspectos o contenidos sobre el tema que no sean relevantes, ¿sí? Entonces, ¿hay una respuesta de cuál es la extensión que debe tener en cantidad de páginas? No, no. Pero tiene que dar cuenta de estos aspectos importantes del tema, de estos aspectos relevantes, y no incluir aspectos que no sean relevantes, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer una comparación entre las consecuencias que han tenido a nivel subjetivo la hipoacusia congénita, en la hipoacusia congénita, la intervención temprana y tardía, ¿sí? Tendremos que describir en qué consiste una intervención temprana, en qué consiste una intervención tardía, en qué consiste la hipoacusia congénita, pero, por ejemplo, toda la estructura fisiológica, ¿sí? O la neuroanatomía de la hipoacusia, hace al efecto o a las consecuencias que pueda tener sobre la subjetividad la intervención temprana o tardía, y no es tan importante tal vez, ¿sí? No es tan importante. Entonces, puede ser un elemento que se deje de lado dentro del marco teórico. No hace falta que describamos, ¿sí?, la neuroanatomía de la neuroanatomía de la hipoacusia. Y si lo hacemos de manera más breve, más concreta, ¿sí?, más concisa, pero no sé, 15 páginas de desarrollo de del desarrollo neurocognitivo o de la se me fue la palabra, del comportamiento neurocognitivo, por ejemplo, en un niño con hipoacusia, ¿sí? Si no es necesario, no se incluye. No termine de dar el término que quería dar. Pero bueno, ¿qué pasa si encuentro demasiada información sobre el tema? Van a tener que priorizar aquella que son aquellas que poseen Profe, se le cortó. información que les acta de congresos. Ah, yo pensé que era a mí. Yo no sabía ¿Profe? si era yo o no. Sí, Sí, es el ¿de profe. qué estaba hablando cuando se cortó? La primera... ¿Qué pasaría cuando hay demasiada fuente teórica, me parece? extensión hay demasiada información, van a priorizar aquella que sea más relevante, más actualizada, ¿sí?, y que sea información confiable, ¿sí?, que sea información confiable. Actas de congreso, tesis, ¿sí? ¿Por qué es confiable? Porque han sido revisados por expertos antes de publicarse, ¿sí? Evitar fuentes poco o nada confiables, tales como blogs, ¿sí? Los blogs no son una fuente confiable. Ahí volví. Ahí volví. Se cortó cuando estaba hablando de las fuentes confiables.
¿sí? ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha ahora. Bien, Sí, profe. bien, bien, bien. Entonces, hablábamos Sí. de que tenemos que utilizar fuentes confiables para nuestro marco teórico, ¿sí? Y estas fuentes confiables consisten justamente en eh, contenidos de revistas científicas, actas de congreso, es decir, todos aquellos trabajos que hayan sido de alguna manera publicados, ¿sí? En reuniones o en publicaciones de revistas o manuales, y que nos aseguran que ha sido por lo menos arbitrado por una serie de expertos. Cuando ustedes mandan un artículo a una revista científica, eso antes de publicarse es revisado por expertos para establecer si está en estado de publicación, si hay que hacer correcciones o si no, si no merece, digamos, no merece ser publicado, ¿sí? Hay muchos artículos que directamente lo rechazan para publicar, y lo mismo pasa con los congresos. Uno dice, bueno, en las actas de congresos, ¿qué aparecen? Y trabajos de póster y conferencias y exposiciones, los cuales primero uno tiene que enviar, eso se redistribuye en jueces o jurados que evalúan si es pertinente o no, por ejemplo, el trabajo para el congreso, si se hace una evaluación por parte de expertos, ¿sí? Y ahí recién se habilita la presentación de un trabajo que después va a parar a un acta de congreso, por ejemplo. Entonces, eso es información que por lo menos ha sido revisada por cierta gente de la comunidad científica. Entonces, es información más confiable. ¿Más confiable que qué? Que la información que podemos encontrar en un blog. Cualquiera puede armarse un blog y escribir, no sé, yo podría escribir acerca de qué sé yo, econometría, por ejemplo, o de cómo fabricar trenes. Me podría hacer un blog de cómo fabricar trenes, sin saber absolutamente nada acerca de trenes. Entonces no son fuentes confiables, ¿sí? No son fuentes confiables. Totalmente prohibido, y más en una tesis, páginas como Rincón del Vago, monografías.com, ¿sí? Que no tienen arbitraje de ningún tipo, ¿sí? Yo no estoy muy de acuerdo tampoco con Wikipedia, ¿sí? Porque Wikipedia es una página que tiene ciertos revisores, pero son muy pocos revisores para la cantidad de contenido que hay, ¿sí? Por eso 2x3 en Wikipedia aparecen barbaridades en el perfil, sobre todo de personas conocidas. Imagínense que si muchas veces aparecen barbaridades en personajes conocidos de la televisión, que son visitados muchas veces en Wikipedia por muchas personas, imagínense, no sé, contenidos científicos que no tienen tal vez tanto público, ¿sí? Y que si alguien sube mal un contenido, por error, por omisión o por mal llevado, ¿sí? Ese contenido queda ahí disponible, ¿sí? Hasta que es arbitrado de alguna manera, si es que es arbitrado en algún momento. Entonces, esta definición de hipoacusia congénita, por ejemplo, ¿sí? Esta definición de hipoacusia congénita puede ser subida a Wikipedia y mantenerse ahí hasta que alguien denuncie el contenido como falso, digamos, ¿sí? O como no real. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando uno está haciendo una tesis, por ejemplo, uno busca una definición muchas veces. Y si uno va a buscar una definición de lo que es la hipoacusia congénita, quiere decir que no la sabe. Si no la sabe, no lo puede denunciar como contenido falso. ¿Qué hace? Toma esa definición de hipoacusia congénita que dice cualquier barbaridad, por ejemplo, ¿sí? Y la incorpora a su trabajo de investigación. Entonces, después, cuando ese trabajo de investigación cae con ese marco teórico definiendo hipoacusia congénita de manera loca, digamos, por decirlo de alguna manera, y te lo agarra un experto en la temática, ¿sí? Lo primero que te va a decir es, este trabajo no tiene viabilidad porque en primer lugar no sabe lo que es la hipoacusia congénita, ¿sí? La fuente no es confiable. Entonces, la hipoacusia congénita debiera ser definida desde algún otro tipo de fuente más confiable, ¿sí? Es para mí lo que pasa con Wikipedia, ¿sí? Y bueno, y ni hablar de Rincón del Vago y monografías.com, que ni se sabe quién escribe, y pueden escribir cualquier barbaridad y uno, si no lo sabe, citar a cualquier persona con cualquier concepto cuando no es real, ¿sí?
Bien, bueno, no me extiendo mucho más, ya creo que se entiende la idea de que es una fuente confiable. ¿Y qué pasa si no encuentro nada de información sobre mi tema, que es lo que planteaban recién? En el buscador hay que probar con términos sinónimos, muchas veces, ¿sí? Y recordar que se busca información sobre el tema y los conceptos o aspectos que lo componen, pero no necesariamente hacemos la búsqueda de nuestro tema en otras investigaciones. Es decir, no buscamos como antecedente de investigación, por ejemplo, que hayan resultados acerca de exactamente nuestro tema, ¿sí? Entonces, esto podría ser, si nosotros evaluamos los distintos temas que ustedes han presentado, tal vez no haya en el marco teórico, ¿sí? Pacientes, no vamos a encontrar información sobre pacientes con COVID y trastornos auditivos como tal. Pero sí podemos encontrar tal vez información acerca de alteraciones de la voz en pacientes con COVID, ¿sí? Entonces, si nosotros buscamos trastornos auditivos COVID, tal vez no vamos a encontrar información, pero sí vamos viendo, bueno, dentro de los trastornos auditivos, ¿sobre qué buscamos información? Trastornos de la voz, trastornos del lenguaje, trastornos de deglución, ¿sí? Y eso lo unimos con SARS-CoV. Entonces, de esa manera, tenemos más margen para poder encontrar información, ¿sí? Comunicación en niños con hipoacusia congénita. Tal vez no encontramos nada específicamente acerca de comunicación en niños con hipoacusia congénita, pero sí encontramos información acerca de comunicación en niños sordos, comunicación en niños con hipoacusia, por más que no diga congénita, ¿sí? Y es información que sí nos va a servir, es información que sí nos va a servir para plantear los antecedentes de investigación, lo que se conoce acerca de la temática. ¿Por qué? Porque no es exactamente la misma temática, ¿sí? Pero está en contacto con, ¿sí? Está en contacto con el tema que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Y por último, cuando hablamos de fuentes confiables, ¿sí? Nosotros proponemos acá, Mauro también había propuesto una serie de buscadores, ¿sí? Que incluían algunos de estos, pero el de Mauro tenía como 41 buscadores, me parece, 41 fuentes, ¿sí? Entonces, son sitios desde donde se puede obtener información confiable para elaborar el marco teórico, ¿sí? Uno de ellos es la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Argentina. Ahí está el link. Redalic, ¿sí? Son repositorios de revistas científicas. En este caso es iberoamericano, me parece. Google Académico. Si van a buscar por Google, busquen primero desde Google Académico, ¿sí? Entonces, de esa manera van generalmente a bibliografía más confiable. Bases de datos como Cielo, academia.edu, Dialnet, y específicamente para educación muchas veces hay bases de datos como ERIC, ¿sí? Bien, bien. Con eso entonces quedaría la cuestión del marco teórico, ¿sí? Es decir, van a ir buscando información acerca de la temática, ¿sí? Van a ir buscando información acerca de la temática y esa información traten de irla guardando en alguna carpeta, arman una carpeta y dicen, bueno, para marco teórico, ¿sí? Entonces van buscando información que les pueda servir, que esté en contacto con su tema y que, bueno, respete, digamos, los lineamientos de lo que es un marco teórico, ¿sí? Listen las páginas de donde bajan la información, ¿sí? Lo que pueden hacer es agregarle al texto que ustedes bajan, si bajan un PDF, bueno, le agregan un Word y en el Word lo que hacen es copiar. No estoy presentando. Perdón, la última, hago una consulta. Toda la última parte que yo di, no hubo presentación del PDF, del PowerPoint, ¿no? Me estoy dando cuenta ahora. No, profe. No, Bien. Acabo de darme cuenta. Bueno, igualmente está en el Power, ¿sí? Hasta preguntas frecuentes habíamos llegado con la presentación del Power, o esto tampoco lo presenté.
Hasta ahí, profe, llegamos. La pregunta Bien. de Juan. Perfecto, perfecto. Entonces, quiere decir que me quedó una diapositiva, que es donde están las fuentes confiables con el link correspondiente. ¿Sí? No nos hemos perdido nada, no nos hemos perdido nada. Bien, bien, bien. No, me asusté porque digo, hace cuánto que no estoy presentando. Entonces, la idea es ir buscando la información, ¿sí? Y, por ejemplo, si ustedes van a entrar a, no sé, a Redalic, ¿sí? Si ustedes van a entrar a Redalic, y vamos a buscar, ¿qué término buscamos la vez anterior? Me parece que habíamos buscado un término. Redalic. ¿Autismo puede ser, profe? No me acuerdo. Autismo. Sí, puede ser. Entonces, si buscamos, por ejemplo, vamos a ver, pues esto anda medio lento. Tengo un vecino acá, no sé si escucharán, que viene con la cumbia al palo. Sí se escucha, profe. Sí, sí. Avatares de la virtualidad. Bien, entonces, si Rodrigo nos permite, vamos a buscar entonces términos como autismo. Bien, fíjense que acá pueden buscar, por ejemplo, yo tomo Redalic porque es una de las de acceso libre, ¿sí? Pero pueden buscar por palabra clave, por título o por el número de publicación también muchas veces, ¿sí? Acá vamos a buscar por palabra clave y vamos a ver qué artículos hay para autismo, ¿sí? ¿Qué artículos hay para autismo? La búsqueda me va a arrojar muchos seguramente. Fíjense que me arroja 2.625 artículos, ¿sí? Donde van a aparecer en primer lugar aquellos que tienen autismo en el mismo título, ¿sí? Fíjense, autismo en México, autismo en el mundo, bases genéticas del autismo, neurobiología del autismo, autismo y vacunas pediátricas, ¿sí? En todos los primeros registros el autismo va a aparecer como parte del título, o sea, muy destacado. Pero vamos a pensar que nosotros tomamos, por ejemplo, bases genéticas del autismo, si ese fuera nuestro artículo de interés, ¿sí? Bases genéticas del autismo, y si ustedes van a Redalic, van a tener el acceso al texto, ¿sí? Van a tener acceso al texto completo, generalmente, van a tener acceso al texto completo, toda la investigación, ¿sí? Y a su vez, si nosotros queremos, Redalic tiene una ventaja, que es esta. Yo necesito citar este texto. ¿Cómo citar? ¿Sí? Entonces me voy a cómo citar este texto, y si no me equivoco, Redalic me da distintas opciones, ¿sí? Distintas opciones. Fíjense. Formato ISO, ¿sí? Le doy vuelta. Formato ISO, esto otro es formato NLM, este formato Harvard, y nosotros estamos proponiendo el formato APA, que puede ser la sexta edición, ¿sí? Formato APA 6, sexta edición, formato Chicago, formato MLA, formato Vancouver, ¿sí? Es decir, lo que yo les decía hace un rato, nosotros vamos a citar en formato APA por una cuestión de, al supervisar, llevar más o menos un registro, digamos, llevar más o menos una misma línea, ¿sí? Pero acá está directamente, si ustedes sacan un texto de Redalic y quieren citar este texto en formato APA, seleccionan acá, le dan copiar la cita al portapapeles, ¿sí? Les dice texto copiado, aceptan, y después directamente van al Word donde estén desarrollando el trabajo, a la parte de bibliografía, y lo que hacen es poner la referencia, ¿sí? En realidad acá dice citar, pero no está citando, esto es la referencia, ¿sí? La cita sería Álvarez y Camacho 2010, por ejemplo, ¿sí? Esa es la cita en el texto del marco teórico. Ahora, en la bibliografía, uno copia esto, ¿sí? Uno copia esto y pega directamente esta referencia bibliográfica,
Es la referencia ya armada en formato APA, ¿sí? En ese sentido es una herramienta súper válida. No sé de las otras bases de datos, bueno, hay muchas que si son bases de datos, tienen esta opción de cómo citar, ¿sí? De cómo citar. Entonces, en ese sentido es una ventaja, es una gran ventaja. Bien, 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 bien. Concluido esto, creo que no queda nada más acerca del marco teórico, ¿sí? Y hemos repasado un poquito también de lo que son antecedentes, marco teórico y antecedentes, que hemos ido viendo en el mismo camino. Esto lo van a tener que unir después con el tema del problema de investigación, ¿sí? La idea es que en las presentaciones sucesivas se vaya haciendo el problema de investigación con su contexto, con la pregunta, con la justificación personal, disciplinar, el por qué, el para qué, ¿sí? Más después agregarle también esto del marco teórico, los conceptos y los elementos importantes que hacen al problema de investigación, su caracterización, la conceptualización, ¿sí? Para que nosotros podamos ir supervisando los distintos grupos, ¿sí? Bien. ¿Preguntas, dudas? Este material ya está subido al aula virtual, así que ya pueden acceder, y esta noche o mañana ya subo la clase al aula virtual. Buenísimo, Genial, profe. profe. De mi parte no tengo dudas. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Si no hay dudas, entonces estamos en contacto el viernes, ¿sí? El viernes. Y ya les digo, quienes no hayan todavía constituido grupos, traten de constituirlo y le mandan ¿sí? Profe, no hay problema con que De seamos nada, 3, ¿no? nos vemos. En el grupo. Perdón, Florencia, son 3. Sí. Bien, 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 bien. Sí, tratamos de, digamos, se había propuesto más o menos una cantidad, pero era para revisar con 3, no hay ningún problema, ¿sí? Sí. Bien, muchas gracias. No, de nada. Nos encontramos el viernes nuevamente. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos, que esté muy bien. Adiós. Nos vemos, Cintia. ¿Cómo le va, Soraya? Ahí dejó de grabar.